también tenemos que echarle, y más a los que somos motor diésel. Yo soy motor diésel, o sea que hay que echarle gasolina. Miren, este día decía Wendy en la apertura, si les pido mucha atención, les pido mucha atención. ¿No te escuchas? ¿No me escuchan? Sí. Ahí está. Oye, tu voz, pero no la bocina. Ok. Les digo, decía Wendy en la apertura, qué semana, ¿no? Qué semana. Y vaya, qué semana. Valga la redundancia. Se lo resumo así rápido. Domingo salimos de aquí de la iglesia, el carro a empujar. Se descompone una parte. Lunes voy a trabajar y pasa lo de mi niña Jalimé. Cuando estoy en el yonque, porque la parte esa que se descompuso, cuando ya por fin la encuentro, fíjense cómo Dios es bueno. Acá, la parte que necesitaba para el carro de Lili era lo único que no le quitaron al carro. Literalmente la computadora esa estaba encuerado el carro, le habían quitado el motor, le habían quitado absolutamente todo. La parte que necesitaba, ahí estaba. Pero pues mientras estábamos ahí, yo y el buen Martín tratando de quitarlo, me entra la llamada de una señora llorando. Mi señora esposa, perdón, señora es un privilegio, que quede claro. Y pasa eso y yo le digo, ¿cómo no? Me lo explica así rápidamente. Y sí es difícil porque créeme lo que como padre, los que son padres aquí en este lugar, cuando pasa algo con tus niños, literalmente sabemos que te dan una mala noticia de tus hijos y es como si todos tus peores temores en la vida se hacen realidad en un segundo. O sea, ahí es cuando ya no tienes control, porque el carro se descompuso y ese yo voy al yonke y lo compongo, aunque haya sido la computadora, porque me dijeron, Fito, ojalá y no se te haya fregado la computadora, porque en la computadora el carro, híjole, ya no va a servir nada. Y luego pasa eso con mi hija, golpe en la cabeza y también en mi espíritu. Sabemos que aquí está la computadora. Saben, los que me conocen saben que yo siempre les estoy hablando de la fisiología humana, de cómo somos literalmente. Ayer de hecho platicando ahí en la casa hablábamos de observando un pájaro. Creo que usted, doña Mari, decía, mira cómo le hacen los pajaritos para hacer esos nuditos ahí para su nido, ¿cómo le hacen? Y le decía yo, doña Mari, es un software es un programa. Es como si Dios, bueno, no es como si Dios, literalmente Dios programó a las aves para que tengan una labor, una misión en esta vida. Y la misión de esas aves es literalmente hacer un nido, reproducirse, cuidar, alimentar, y después se alejan. Y el ciclo de vida, ¿no? de cada especie, de cada hormiguita, cómo se ve manifestado ahí. Y se desconectó esto, pero creo que ya lo rescaté. Ok, pasando eso que les digo, se me verían varias cosas, porque rápido hay mucha gente que te pueda decir, mira, tú estás recibiendo un ataque espiritual, y casi muchas personas pintan al diablo como el diablito de Eugenio Derbez, que está sentado así y cuando le aplasta, se cae mi niña, se descompone el carro, ¡pum! Y le aplasta. Y muchas de las veces pensamos que así opera el enemigo. No estoy diciendo, yo tampoco estoy diciendo que no meta sus narices y su cola en los asuntos de las personas comunes y corrientes, más en este caso, obvio, le va a hacer la guerra a los que somos santos de Dios, a la gente que elegimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Claro que va a meter ahí, pero yo siempre he tenido bien en claro que la mente, y de hecho es bíblico, es el campo de batalla. Absolutamente todo, tu reacción a cualquier cosa, tú tienes, y vuelvo a la caricatura,
guaracaturimícuaro. Ya ven cómo caricaturizan a un diablito y a un angelito que te habla y que te dice, no, esto, mira, esos son malvados y no te quieren. Y luego escuchas la otra vocecita del angelito que te está diciendo, hey, ten paciencia, tú sé tranquilo, nada va a pasar. Entonces estamos en esa lucha constante, ¿no? Y lo mismo con esta persona, ¿no? Pasa eso, después llega de manera espiritual a todas las personas que conocimos, porque de hecho les doy una anécdota así rápida también para hacer esta introducción amplia de lo que les estoy tratando de explicar. Una vez fuimos a un evento en donde la dicha persona que asesinaron, llamado Charlie Kirk, yo y Ernesto fuimos a un evento y yo no soy dado porque los que conocen la historia, ¿no? Siempre que una persona, entre comillas, famosa, yo la conozco o la veo en persona, me desprecian. Entonces, si no, pregúntale a Juan Gabriel cómo me trató. Me han despreciado, los famosos a mí me han despreciado. Y yo no sé si en la psicología humana, cuando te desprecian, causa algo en ti, en tus emociones, que como que te detienes un poquito, ¿no? Entonces yo recuerdo ese día que miramos a Charlie Kirk, que nos pasó, estábamos yo y Ernesto, aquí había como una barrera, una especie de pasillo, y entró Charlie Kirk al cuarto. Entró caminando, y la verdad no lo digo como un fanático acá, ¡ay, Charlie! No, o sea, tranquilamente, pero yo no sé qué pasó en ese momento, de que literalmente se los digo, volteas a mirar, como que hoy en día las nuevas generaciones dicen aura, oh, he has aura, you know, I don't know if you heard, tienen aura, y usan ese tipo de términos para describir por qué es que rápidamente una starstruck, le llaman en inglés, cuando una persona famosa, conocida, tú la ves y tiene una especie de, te pega como una reacción en ti, shock, o lo que sea. Pero ese hombre tenía eso, porque en ese momento yo así lo describo, volteé, and then is Charlie Kirk, he's walking. Ernesto, that's Charlie Kirk. Ernesto se quiso brincar para ir a tomarse una foto, lo detuve porque nosotros tenemos que mantener, no se crean, Ernesto y yo nomás estamos. Pero sí hubo gente que ahí corrió atrás de él y a tomarse fotos con Charlie Kirk. Pero oí muchas opiniones al respecto, cómo causó revuelo la gente que dice, ¿cómo? Si él es un racista, ¿cómo lo vas a apoyar? ¿Cómo tú vas a decir que es un santo de Dios, que es un mártir? ¿Es mártir? Así se pronuncia en español. Él es un mártir. No un martín, un mártir. Y mucha gente lo está. Yo no me siento en lo personal, yo no sé si capacitado o elegido para definir quién o quién no lo es, pero mucha gente en diferentes denominaciones, iglesias, iglesias católicas, iglesias cristianas, lo están diciendo como si fuera un mártir esta persona. Y mucha gente dentro de las iglesias está diciendo, están locos, porque él apoyaba a ese hombre racista del presidente, entonces está dividido. Entonces la gente que dice, no, como alguien que apoya este movimiento puede ser considerado, y causa una especie de revuelo. Pero yo solamente lo que quiero invitar a todos a que este día mires adentro de ti y te cuestiones, porque la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos, de por qué, si una persona nunca la conociste, porque les apuesto que muchas de las personas que están juzgando a él como si fue un racista malvado, y los que están poniéndolo también como un santo en un pedestal, la gente que no tiene ese balance, que no equilibra las cosas, muchas de las veces los que toman un juicio muy radical al respecto, muchas de las veces ellos no miraron ni 5 minutos del contenido de él. Quizás solamente miraron un video de algo y se sacó de contexto para decir, mira, él es malo, mira, él es racista. Les puedo decir que yo absorbí mucho contenido de él y no siempre estuve de acuerdo con él.
no siempre estuve de acuerdo con él. Yo en mis propias batallas personales tomo un paso atrás y yo no puedo decir estoy totalmente de acuerdo con ese individuo, porque yo estoy en mis aflicciones del día a día. Emitimos nuestros juicios que realmente sí te despiertan y te dejan saber. Una persona decía, oh, esto está dividiendo Estados Unidos. No, el asesinato de esta persona lo que está mostrando es evidencia de cómo estamos divididos. No literalmente el acto del asesinato de esta persona es lo que está dividiendo al país, no, sí, pero sí se manifiesta los que están en contra y los que están a favor, como si Dios pone las cosas en su lugar. Escucha lo que estoy diciendo: yo no soy dueño de la verdad. Rodolfo Álvarez no es dueño de la verdad. Yo no estoy diciendo lo que yo te diga, eso es la verdad, pero sí pone las cosas para que empecemos a mirar. Inclusive yo a mí mismo me diga: examínate, escucha. Si tú crees que él era un racista y él hizo esto y esto y esto otro, edúcame y dime por qué. Pero si yo miro que la gente se deja llevar por un video de 1 minuto sacado de contexto, entonces no te puedo tomar en serio en lo que me estás aconsejando. Empecé con Mateo 23, 27, 28, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Esta charla, esta prédica la titulé Los dos espíritus. Si nos trasladamos a los eventos de nuestro Señor Jesucristo, hubieron 2 espíritus que lo llevaron a la cruz: el espíritu religioso de los fariseos, de toda esa gente que era dueña de las escrituras. Digo dueña porque ellos ya habían seguido las instrucciones de que la salvación vino a través de los judíos, de ese linaje de Abraham a Moisés. Entonces ellos dijeron: la salvación es de nosotros, los judíos, tenemos las escrituras, tenemos la Torá, tenemos la ley. Entonces alguien que esté fuera de esa ley no es parte de la verdad. Y ese espíritu religioso es el que llevó a la cruz a Jesucristo. En definición, es la religión. En definición dice que es un sistema de creencias, prácticas y valores mediante el cual los seres humanos buscan relacionarse con lo divino, lo sagrado o lo trascendente, lo trascendental. Entonces, los que me conocen también, ustedes saben que yo he seguido un renglón de informarme, de instruirme en por qué creemos. Siempre tengo esa curiosidad: ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué nos definimos como rockero, como chivista, Y fíjense, se me olvidó decirles mi semana cómo terminó. Le ganó la Chivas a la América. Nomás para poner, ya para rematar. Pero miren, este hombre, si quieren levantar sus manos, ¿quién ha oído de Karl Marx? Si han escuchado algún día de quién es Karl Marx. Miren, estamos viviendo en el 2025 y yo, de algo que me he dado cuenta documentándome, y no soy yo, esto es sabiduría pública. O sea, alguien en las universidades te hablan de él, la gente que asistió, pero te hablan de una manera positiva. Y Karl Marx tenía este lema que decía que el opresor, porque él definía toda su política, este hombre alemán en aproximadamente 2800, en opresor y oprimido. Así se maneja la sociedad. Hay un rico y hay un pobre, y de ahí se derivaron filosofías, maneras de pensar, universidades, que en algún punto de nuestras vidas nosotros, yo padre, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Los Charlie Kirk del mundo dijeron: tus hijos no tienen que ir a la universidad.
Él fue, de hecho, él fue el primero que yo escuché con esa mentalidad que desafiaba el status quo, literalmente. Aunque hubieron ya varios documentándome, pero la manera en como él lo sintetizó verbalmente, de por qué no es bueno ir a la universidad, o más bien compararlo, ir a la universidad o agarrar una carrera, una trade school, ¿cómo se dice en español? Que viene siendo Un oficio. un curso Un oficio. Corto. un curso corto de algún tipo de oficio, vamos a decirlo así. Porque si yo voy a ser carpintero, yo voy a una escuela. Si yo voy a ser electricista, yo voy a una escuela que me enseñan a ser electricista. Si tú vas a la universidad para ser doctor, pasas por 30 filtros de diferentes materias que te enseñan el marxismo. Ahora, ¿qué es el marxismo? Esta filosofía de este hombre, como les digo, el eje de todo lo que él pensaba es que el oprimido se le permite de vez en cuando votar por un opresor diferente para que él sea tu presidente o tu líder. Analizamos esto y como lo dije hace 2 semanas, igual que las agendas globalistas, en papel suenan lógicas y pues sí es cierto, los de arriba sabemos, ya hemos entendido que cómo se mueve la corrupción en altas esferas, ¿no? Todos lo hemos entendido. Entonces, esto era este tipo que hoy en día muchos no sabemos quién es Marx, pero si tú te das cuenta por qué eres rockero, esa es una. ¿Por qué te gusta el Che Guevara? ¿Por qué? No sé si han mirado rockeros con la camisa del Che Guevara, de Bob Marley, amor y paz, queremos rock and roll, el tri. Todos esos movimientos tienen un trasfondo marxista y nunca lo supimos. Yo también ahí según me creía rockerillo, pero en todos los ámbitos, en las escuelas, en los ámbitos de entretenimiento nos enseñaron al marxismo, inclusive la música, como les decía, canciones muy marxistas. El rock es muy marxista, la resistencia, la música de protesta es siempre pelear contra el opresor, porque yo trabajo, ¿cuál era esa canción? Que triste se oye la lluvia, y nos meten eso en las casas de cartón, y luego que te están oprimiendo, el patrón por muchos años está mordiendo al obrero, y todas esas filosofías vienen de un trasfondo marxista que ahorita podemos decir, pues claro, si los patrones quieren todo el dinero para ellos, pero nunca damos un paso atrás y empezamos a entender de dónde viene o por qué eso se nos metió tanto al corazón. El espíritu político se mete porque hoy les hablé del espíritu religioso, les introducí hablando de cuál fue el movimiento que se unió con el movimiento religioso en aquel entonces para crucificar a nuestro Señor, que fue el espíritu religioso yendo con Roma y diciéndole, hey, mira, él está quebrando nuestras leyes y hizo tanta blasfemia que tenemos que quitarle la vida, tenemos que matarlo, pero como ustedes son los dueños de la política, de lo que se considera bueno o malo, y nos pueden meter a la cárcel porque el pueblo judío estaba oprimido por el pueblo romano, por el imperio romano. Pasa el tiempo y todo este tipo de filosofías nos dejan ver otro espíritu político a través de estos tipos de personajes. El Che Guevara, que llega un argentino que tiene que ver. Si ustedes no me quieren creer, busquen en su teléfono qué filosofías adoptaron ellos y les va a decir ahí, es el marxismo. Es el marxismo que se derivó con ellos. Y toda esta peculiaridad que tienen, aunque sí van evolucionando en las filosofías, porque hay diferentes tipos de marxismo, pero por decir, en China hay ciertos condados, distritos, o como le quieras llamar, en el cual te tienes que esconder, tú no puedes leer la Biblia, tú no puedes tener religión, porque ahí sí te matan. Es demasiado, y sobre todo en Corea del Norte, que quizás sea el más opresor en ese aspecto. Te digo, busca de dónde salió el comunismo o la manera de gobernar de estos países, y fue derivado del marxismo.
Mateo 22, 21. En el contexto de aquí, en Mateo 22, 21, a Jesús. You know my water is there? Ya se me secó la boca. Me la llevó. Let me get one more. Ya. En el contexto de este pasaje de Mateo 22, 21, quisieron ponerle una trampa a Jesús para que él le hablara y dijera que sí, que él básicamente está por debajo de César, César refiriéndose a esa fuerza opresora, al gobierno del momento. Y él muy hábilmente, porque de hecho los exhortó y les dijo: hey, mentirosos, ustedes lo que quieren hacer es atraparme, pero déjenme les digo. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Básicamente Jesús lo que está haciendo ahí, nos está diciendo: créanme, si a Jesús le placiera, aplasta a César, así, y se acabó César. Pero todo su plan de él era literalmente darnos un mapa de las cosas que íbamos a enfrentar, porque esto es nuestro campo de batalla. ¿Cuál es nuestro campo de batalla? Opresión religiosa, opresión civil, gobiernos que te dicen qué se enseña, qué es bueno, qué es malo. Y hoy lo estamos mirando, hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que ya un niño no es niña, ni una, si la mente de la niña decide lo contrario. Lo uso como ejemplo porque literalmente eso es César. El gobierno, las escuelas donde llevamos, míralo como si fuera César. Ellos te van a dictar ética, ellos te van a dictar moral y te van a decir, poniendo palabras en el vocabulario popular como homofobia, como machismo, todos este tipo de cosas, créanme que son estratégicamente puestos en el pueblo, en la sociedad, en las masas, para que entendamos lo que es bueno y lo que es malo. Pero déjenme les digo, ¿cómo hacía justicia el César? ¿Cómo determinas lo que es bueno o lo malo? ¿No? Ellos decían, tú como judío atacas a un romano, así te va a ir, porque la justicia de ellos es que yo soy superior a ti. La justicia del racismo de los blancos sobre los negros en este mismo país era el mismo espíritu, ese espíritu de superioridad hacia otra raza. Entonces, si el país, en este caso vamos a decir Estados Unidos, decía que el racismo no era malo, porque tú puedes tener a un negro, a un afroamericano que te haga, que te barra, que te trabaje tu campo, y el país, César, el gobierno dijo, esto es permitido. De la misma manera los romanos podían tener esclavos judíos. Entonces eso es César, eso es la ley. Jesucristo podía derrumbar a César, pero él sabía la misión que vino a hacer al mundo y nos los iba a dar explicado de tal manera que tú tienes que seguir sus pasos. Al César lo que es del César, paga tus taxes cuando tienes que pagar tus taxes. Encárgate de las cosas legales, porque el César tiene autoridad para poder encarcelarte y no matarte, aunque sí hay pena de muerte, porque obviamente está legal en algunos estados, pero para que entendamos ese panorama de lo que él estaba enseñando, es lo que es el campo de batalla que nos vamos a enfrentar, el gobierno. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres han anunciado el evangelio. Muchachos, Jesucristo sabía que Juan había sido encarcelado por hacer su misión en la tierra, en este mundo, porque él vino para abrir el camino y decir, él es el Cordero del mundo que quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, yo no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos.
porque a Juan el Bautista lo tenían como un hombre en un lugar muy alto, en cuanto como un rabino, una persona sabia que bautizaba, y lo tenían en un buen lugar religiosamente, juzgándolo, hablando de tal manera. Pero ¿cómo es eso de que Jesús sabe que tú estás en la cárcel, que cumpliste tu misión y no puedes simplemente sacarlo? ¿Cómo lo vamos a poder entender? O sea, y esa es una lucha, es una batalla que nosotros siempre nos vamos a enfrentar. ¿Por qué me pasa a mí, Señor? ¿Por qué? Mira, si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Lo dejó muy en claro. El campo de batalla va a estar aquí en el día a día, en la vida, para todos nosotros. Van a haber leyes, va a haber gente mala, vamos a enfrentarnos contra miles de cosas. Dios, en su sabiduría, Él entendía y sabía por qué no podía hacer nada. Ahora, Marcos 6:18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan se metió con el poder religioso del momento, que es Herodes. Juan le dijo literalmente que él estaba en una relación tan ilícita y le dictó moral, le dictó a Herodes, le dictó, lo exhortó de tal manera que un rey se va a sentir humillado, y sabíamos lo maligno que era este personaje, si se le puede llamar rey, que era Herodes, y le cortó la cabeza. Y también hay una peculiaridad ahí, porque Herodes escuchó la voz de su mujer, porque le dijo, entrégame la cabeza de Juan, y lo decapitaron y se lo entregaron ahí, la muerte. Hay un espíritu también muy difícil, o muy difícil de entender, más bien dicho, que es por qué el Dios soberano, el Dios que sabe todas las cosas, Él también pudo haber parado para que así como pasó en su momento los milagros, gente que le disparan, sobreviven, etcétera, etcétera. Pero Dios permitió, fíjense lo que les digo, Dios también deja que este campo de batalla tome su curso. Y esa bala que mató a Charlie Kirk, nunca lo sabremos, porque los misterios, o sea, las maneras de Dios son tan misteriosas que no las vamos a razonar o comprender. Pero lo que sí podemos ver en evidencia es que en su momento Juan el Bautista, al meterse con el poder político y religioso, le cortaron la cabeza. Yo quiero ser cuidadoso con mis palabras acerca del tema Charlie Kirk, pero es obvio que esos eran sus terrenos. Y también, en mi manera de mirar las cosas, Dios se lo permitió y Él cumplió una misión en la tierra. Amén. Amen. Como les digo, pasando todo esto, lo que tenemos que entender es que Juan el Bautista, Charlie Kirk, opresión a ti y a mí en esta vida, Dios sigue sentado en su trono. Él no deja de ser Dios. Pásete a ti lo que te pase y páseme a mí lo que me pase. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando allá en lo más alto, y nosotros ahorita, con gente que te va a llegar y te va a aconsejar, tenemos que parar oído. La palabra dice que el que tenga oído, escuche. Escuche. Así como yo estoy hablando ahorita, va a llegar un momento que yo ya no voy a estar hablando, que yo me voy a callar. Yo no sé de qué manera, yo no sé cuál sea el último día que Dios ponga en mi vida. Así de la misma manera tú, cuál va a ser tu último día. Pero esta palabra, esto que te estoy trayendo aquí, como les decía hace 2 semanas, va a entrar aquí. Y si sale por acá, créemelo, que lo que estoy haciendo no es perder el tiempo, porque la palabra de Dios dice que su palabra nunca regresa vacía. Literalmente, tú puedes dar una palabra de bendición y nunca va a llegar vacía. ...1993-2025...
lo que es real es que están pasando cosas en este mundo, en esta vida, y siempre han pasado. Tú puedes elegir escuchar y no escuchar. Pero la misión de este hombre en el mundo, por lo que yo no conocía a su esposa, nunca la oí hablar, pero lo que me queda claro es que el impacto que él tuvo en las vidas de las personas dejaron huella. Yo les digo, en mi caso, yo estuve en desacuerdo con 1% de lo que él dijo, pero en acuerdo con un 99% de lo que él dijo, o de lo que él decía, perdón. Pero déjenme les digo que apenas tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de ella, de Erika Kurt, la mujer de Charlie. Y algo que me marca, lo noto, es que si esta mujer, siempre hemos oído detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Siempre hemos oído ese lema en el mundo, ¿no? En la vida. Pero cuando ustedes escuchen lo fuerte que es esta mujer, cuando una mujer es fuerte, lo que va a hacer en el hombre no tiene medida. Lo que va a hacer en el hombre no tiene medida, porque ella, fácil, después de que nacieron sus hijos, le pudo haber dicho: eso es muy peligroso, no lo hagas, te estás metiendo con poderes están afuera de tu control. Nunca se lo dijo, y aunque se lo hubiera dicho, yo estoy seguro que sí lo hubiera debilitado. Pero algo que Charlie Kirk sabía es que el control lo tiene Dios. Literalmente, si Dios tiene el control, tú no puedes. Si Dios tiene el control, tú no puedes tener miedo de cuál es tu último día de vida. Si Dios tiene el control, tú no te puedes callar, porque Dios tiene el control. Él es de las pocas personas que les puedo decir que practicaba lo que predicaba. Y si tuviera que dar un número de cuánta gente practica lo que predica, les estoy hablando de un porcentaje en los 5% de lo que si tuviera yo que intuir, y quizás ni siquiera yo esté en ese 5%, pero este hombre yo sé que él sí lo estaba. Y la importancia de esa palabra de apoyo de la mujer de él se lee en la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 2:19 nos ilustra literalmente de cómo después de que Dios hizo la creación, le dio la tarea a Adán de ponerle el nombre a cada una de las creaciones de los animales. Entonces hay un poder, literalmente un poder en la palabra, en decir, en hablar, porque se establecen las cosas a través de la palabra. De hecho, ayer vi un clip de Charlie Kirk que decía: cuando dejas de hablar, un matrimonio cuando deja de hablar, fracasa. Un país cuando deja de hablar, fracasa. ¿A qué se refiere? Yo creo esto, tú crees aquello. Tarde que temprano ese país va a haber ruptura. Los matrimonios, ¿no? Que ya no se hablan, uno se voltea para acá, el otro se voltea para allá, y ya literalmente se termina la relación. Una amistad, cuando hay choque en una amistad, si no estableces y dices: hey, mira, pasó así, la verdad no me parece que me estás dando el trato justo, vamos a resolver esto. En el momento que algo te corta la lengua y no te deja exponer el problema, empiezan los problemas. Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo con mi boca te puedo bendecir o te puedo maldecir. En el momento en el que yo te digo algo, tú vas a lograr todos tus sueños, Diego. Yo sé que Diego tiene un talento que un día nos va a sorprender. Yo sé que Katie tiene un talento y yo por eso me frustro, porque yo sé el talento que tiene Katie. Yo sé el talento, yo sé la viveza de Vela. Padres, habla así de tus hijos.
Paola. Paola tiene un talento, Daniel. Te lo juro que esa niña, yo lo veo. Benji Cheque, no se diga. Emma, una líder. I see it. Todos nuestros niños aquí son líderes. Y si yo no conozco a tus hijos, Martín, tú sabrás de tus hijos. Si tú no les hablaste algún día a ellos, así, háblales. Pero tienes que hacer una cosa, pídeles perdón. Si tú perdiste tiempo con tus hijos, no des un consejo sin primero pedir perdón por tus errores que en algún momento pudiste haber cometido. Pero tenemos el poder de bendecir o de maldecir. Igual, mujeres, exaltemos a nuestros esposos. Si tú no exaltas a tu esposo, créeme que tu esposo va a creer por programa. Herodes escuchó la voz de su esposa. Adán escuchó la voz de Eva. Hay un patrón que hemos mirado, que ha pasado, lo tenemos que entender. Las cosas solamente se aprenden en retrospecto, solamente a través de mirar en qué nos hemos equivocado, mirar lo que ha pasado en la historia. La humanidad dice que el hombre que no conoce la historia tiende a repetirla. Si no conocemos este tipo de cosas, ¿cómo vamos a mejorar? Si solamente educamos o somos la misma esposa que yo miré que mi mamá fue. Mujer, hombre, yo soy el mismo papá que miré que mi papá fue. Y seguimos esos ciclos. La palabra de Dios nos da escritura que literalmente marca, registra un patrón a través de los tiempos en la humanidad. El poder de confesar. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero que lo creyeres en tu corazón, disco duro, allí es donde se registra que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Te lo está poniendo ahí en papel, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es como una firma estipulada. Cuando tú lo confiesas, cuando hay un poder siempre cuando las personas confiesan algo que sale de tu boca. Siempre se me viene a la mente, siempre meto mis ejemplos, ¿no? Siempre se me viene a la mente una película que miré de Eminem, que eran raperos y tenían batallas, 8 Mile, tenían batallas en la cual tú le decías al otro vato que está enfrente de ti todos sus defectos. Mira, tú eres esto, tú pareces esto y eso, todo con rimas. Y en la película enseñan que el Eminem, el personaje principal de la película, una vez en su primer batalla se frició. You're choking. Y no pudo decir nada. Y según era un rapero que iba a lograr grandes cosas. Se fue de ahí. Cuando regresó preparado. Él regresó preparado y empezó ya a ganarle a todos sus contrincantes hasta que llegó a la final. Y en la final, contra el vato, contra el camarada que de hecho le había quitado a su mujer, se enfrentó contra él en esa última batalla y comenzó él. Y me acuerdo que el Eminem le dijo: sí, yo soy blanco, yo vivo en un trailer track, sí, yo hago esto, sí, yo. Y dijo todas sus flaquezas, las confesó enfrente de él, todas sus flaquezas, todo lo malo que tú tienes que decir de mí. El otro se quedó: ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora cómo lo quemo? Porque tú lo confesaste. Si tú confiesas tus pecados, si tú confiesas todas tus flaquezas, aquí dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca. Mateo 26, y de hecho este no era el pasaje. Le dije que Mateo 26, 64, pero creo que era el 54. No sé si alguien me lo pueda buscar. Mateo 26, 54, que es cuando Pedro niega a Jesús. Me lo dicen cuando lo tengan, y si me ayudas a leerlo con esto. Digo que como cuando Pedro niega a Jesús la tercera vez.
tiene? Básicamente en ese pasaje, después de que Jesús le dijo, porque todos se sabrán la historia cuando Pedro le dijo, ¿lo tienes? Cuando Pedro le dijo a Jesús, yo no voy a dejar que te lleven. Y tenía la espadota, antes de que vengan, yo mucho cabezas corto, pero aquí no te llevan. Jesús se le queda viendo, Pedrito, antes de que cante un gallo me vas a negar 3 veces. ¿Listos? Amén. Mateo 26, versos 69 y 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Es muy claro cómo este pasaje nos ilustra literalmente conocían el hablado de la gente. ¿Ustedes creen que los discípulos de Jesús, cuando andaban con él, ustedes creen que andaban diciendo, cállate acá, güey? La palabra esa, no, oye, no, tú eres un verdadero hijo de, ¿para qué digo qué? Pero en cura, ¿no? Que lo dijeran en cura. Pero ¿ustedes creen que su lenguaje era así de coloquial? ¿Ustedes creen que era un lenguaje de tal respeto y santo? Porque la gente conocía con quién andaban, con el rabino de rabinos que andaban. Entonces ellos no podían andar maldiciendo por sentido común, no podían andar diciendo malas palabras y todo ese lenguaje popular. Aquí lo manifiesta esta escritura, porque le está diciendo literalmente que cuando Pedro quiso desasociarse de Jesús, maldijo. Entonces Pedro dijo, ¿para qué digo qué? Les estoy diciendo que pónganle todo lo que quieran. Pero de esa manera, él entendió la psicología de la gente. Y cuando expresara eso, se desasociaba. Porque es muy fácil estar emocionado, gloria a Dios, en un momento de emoción. Pero cuando viene la muerte, cuando te van a apresar por causa de tu fe, se va a ver quién es quién. Porque Pedro es descrito como un hombre valiente, literalmente, un líder. Entonces él lo niega. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender la importancia de lo que confesamos, de lo que sale de nuestra boca. Dice, programados por la lengua, maldición, programados por la lengua, maldición o bendición. Santiago 3, 5, 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Cuando una mujer con el espíritu de Jezabel, vamos a decirlo así, llega a tu casa y tú eres débil, tú eres bueno, buena, y llega una mujer y dice, mira, tu esposo dicen que se va por allá, y te dice una intriga, hay divorcios, hay gente que termina matando a gente, lo peor, por una cizaña, por una palabrita malintencionada.
Entonces tenemos que ser astutos de reconocer ese espíritu para que no dejar que crezca. Si eres astuto, de ahí no pasa. De ahí no pasa. De hecho, estaba mirando en la psicología. Se supone que en la fisiología humana un enojo te dura en el sistema, porque cuando tú te enojas causa dopamina o muchas cosas en tu cerebro que explotan. Y dice que un enojo, aproximadamente el efecto en tu cerebro dura 60 segundos. O sea que si en ese momento te enojaste porque te faltaron al respeto, porque te parece injusto un tema, espérate. Tienes que esperarte, porque si no te esperas, ese enojo solamente se va a alimentar de lo que el campo de batalla, que es la mente, le empieza a alimentar. Que es, no, es que sí, es que mira, tú eres bueno, tú a ti te hicieron esto, tú no, es que mira, no, yo, pero mira, crece 15 años, algo que pudo terminar en 60 segundos. 60 segundos, pero Dios nos hizo de una manera en la fisiología. Después de fisiología, que significa la reacción del cuerpo, que está estudiado, el físico de una persona, cómo opera el cerebro, por qué causa placer ver TikTok, por qué causa placer ver Facebook, causa placer. Hay una explosión ahí que nuestro cerebro se conecta a la pantalla y pelamos los ojos ahí y ahí estamos. Causa placer ver cuando el América le mete 3 goles a la Chivas. Claro que causa placer, pero cuando nos ganan, créanme que a mí no me importa, porque pues también tienen que ganar. Nosotros los americanistas no somos envidiosos. Que ganen una vez, no pasa nada. Pero entonces, on the next slide, you can go bro, on the next slide. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua. Va a llegar un momento, dice el Apocalipsis, que se te va a odiar, dijo Jesús en Mateo, por causa de mi nombre. Va a llegar un momento en el que si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la gente te va a odiar. La gente no te va a querer, porque ya hay un sistema que dice ser justo, que trae feminismo, que trae toda esta diversidad de género, que trae racismo, que el moreno es oprimido, que el inmigrante es oprimido, y que hay todo un movimiento que te está programando a que seas víctima de tu marido, a que seas víctima de tu país, a que seas víctima de aquel jefe opresor, y hay un sistema puesto en lugar para que a todo lo que llamamos bueno le van a llamar malo, y a todo lo que hoy tú y yo le llamamos malo le van a llamar bueno. Escritura divina que se nos advirtió, pero como les dije, si el hombre no conoce el pasado, tiende a repetirlo, porque si vivimos en el día a día conectados a Facebook, conectados al problema que me pasó, a la causa de mi vida, a mi tragedia, créeme que no vas a ver el panorama. Jesucristo dijo, en este mundo te odian, pero a mí me odiaron primero. Así dijo, Él no dijo, si tú estás conmigo, mira, Fito, tú no vas a cambiar los cables y vas a poner el hat en el negativo en el positivo, como lo hice con el carro de niño. Si no te lo dije, yo fui el que la regué. Aunque Daniel me dio los cables al revés, eso sí te lo voy a decir. Daniel me dio el rojo en la izquierda. Yo le dije, dámelo en la derecha. Entonces se quemó la computadora. Pero Jesucristo no dijo, el día que me aceptes como tu hijo, como tu salvador, ese día vas a dejar de cometer errores. Como decía nuestro pastor, ese día vas a levitar. Ese día se acabaron los problemas, ese día puro cosechar del fruto. Véngase para acá ya, todos se van para los mejores trabajos, salud, dinero y amor, decía Huicho Domínguez. Ese día va a ser todo perfecto. Pero imagínense,
Porque en el plan de Dios está la aflicción. Si todo fuera perfecto, ¿por qué anheláramos su venida? Si todo fuera perfecto, ¿por qué anheláramos a Él? ¿Por quién clamáramos? Si todo estuviera perfecto, todo. Mi pareja perfecta, yo perfecto para ella. Tesla, carro del año, casas, propiedades, salud, todo lo que anhelamos, todo lo que correteamos, la chuleta mental, por lo que corremos en la mañana para ir al trabajo, a venir, a dar un estimado. Sí, señor, mire, ese hijito es el pintor, mire, nosotros le hacemos un buen trabajo, mire, vamos a poner el piso y lo dejamos. Martín, ¿dónde vienes? Chingando en el frío. No va a terminar esto, no va a terminar. Sigue, sigue y sigue. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando se escribió esto, no existía el internet, no existía la televisión, no existían los aviones, no existían los carros, no existía el motor, no existía el aire acondicionado, el internet, el teléfono, el iPhone, el tren. No existía nada de eso. Ahorita yo prendo mi teléfono y me ven mi cara en China. Ahorita yo prendo mi teléfono y la tribu más escondida en el, ya no voy a decir en el Amazonas, allá en un lugar de una isla de Asia, en tierras que nadie ha penetrado ahí. Si alguien pone el mentado Starlink, que es un satélite, y va con ellos y les presta un teléfono, todas esas tribus ya ahorita pueden escuchar el evangelio aquí. Ya, ellos pueden estar aquí, pueden estar prendiendo un ritual de ellos. Y llega alguien y dice, mira, Dios, ¿qué crees? Tribu que se toma la sangre de un becerro todavía y se la comen todos y se cortan la piel, hacen rituales a cosas, a entidades que solo parecen ser demonios. ¿Qué crees? Jesús bajó del cielo. Mira, aquí dice este evangelio. Jesús bajó del cielo, Dios bajó del cielo y se hizo hombre y dijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces el niño, un mensaje en su corazón, ve lo que está haciendo, es salvaje, ve el evangelio y dice en el Génesis que tú, tribu, fuiste hecho a la imagen y semejanza de un Dios, con la capacidad de pensar, de decir, mira, si hago esto cuadrado y armo un cimiento, pongo una recámara, pongo una cama, me acuesto, cobijas, ya no tengo que vivir en un triángulo así, con frío, solamente tapándome el rabo. Somos hombres con la imagen de Dios para crear, para hacer edificios, para hacer puentes, para crear aviones. Mira, este es el evangelio de Jesucristo. Mira, indio. Claro, tú sabes a lo que me refiero, no de manera despreciva, sino llegándole la luz, lámpara a los pies de los más perdidos, de los más ciegos. ¿Qué dijo Jesús? Dígale a Juan que los ciegos ven, que los sordos están escuchando, díganselo. Pero yo estoy aquí, dijo Juan el Bautista, en una celda. Estoy en esta celda y no me traen de comer más que una vez al día. Y dile que yo hablé de él. Dile que venga conmigo, yo hablé de él. Yo le preparé el camino. ¿Por qué me abandona? Yo estoy aquí. Tengo frío, tengo miedo. Me van a decapitar. Me van a cortar la cabeza. ¿Cómo me va a abandonar? Y se me descompone el carro a mí. Y digo, Dios, imagínate cómo vivimos atorados en tantas pequeñeces. Atorados en pequeñeces cuando negamos a nuestro Creador. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puedan matar. Dice, temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y el cuerpo y lanzarlo al lago de fuego. El temor a Dios. Si Dios no existe, muchachos, gente, si Dios no existe, la violación a una criatura no es mala. Así se los digo. Si Dios no existe, somos animales. Es la sobrevivencia del más fuerte. Si Dios no existe, no hay injusticia. Todo es relevante. Yo le quité a la viejita en el callejón todo su dinero porque ella ya está viejita y nadie va a ver. Yo tengo una familia, yo la puedo robar. Si Dios no existe, nada dicta la moral. La moral, lo bueno, lo malo, solo nos lo da Dios. Todo lo demás estamos inventando. Todo lo demás. Amén. Amen. Vamos a terminar. Si me quieren acompañar, ayúdenme a orar. Vamos a orar y ya vamos a ir a comer esos taquitos recalentados a la casa. Dios es bueno. Dios nos ha dado grandes cosas. Dios nos ha ayudado. Dios nos alimenta. Dios nos provee no solamente un hogar, no solamente un carro para desplegarnos hasta donde quieramos ir. Nos ofrece tecnología, nos ofrece cosas para vivir una vida cómoda. Pero tiene que llegar el tiempo en que doblemos las rodillas, que tu fuerza no está en tus fuerzas, que tu fuerza está en tu Creador. Tu fuerza no está en lo que yo hago o dejo de hacer. Tu fuerza está en el que te hizo, en el que te dio manos, en el que te dio mente. Cierra los ojos, vamos. Quiero que me ayudes a orar. Quiero que mis palabras caigan ahí en tu corazón. Si hay algún tipo de barrera, de rechazo, créemelo. Yo les hablo a todos. Señor, dame las palabras, Señor, para mi gente, para mi familia, Señor, la cual mi esposa y yo amamos, Señor. Tú sabes cuánto mi esposa ama a sus padres, cuánto amamos a nuestros hijos, cuánto apreciamos a nuestros amigos. Señor, dame las palabras, Señor, que vengan en forma de llave, Señor, para abrir cualquier corazón terco y duro, Señor, porque todos, Señor, somos de carne, Señor, en este cuerpo, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que algún día, Señor, algún día vendrás y no quieres ver mancha en las vestimentas de ninguno de nosotros. Por ti, Señor, por tu gracia, nosotros hemos sido justificados, Señor, porque sabes a las aflicciones que nos vamos a enfrentar, Señor. Tú conoces el hoy, tú conoces el mañana, tú conoces el pasado, Señor, y de manera humilde, Señor, respetuosa, Señor, con reverencia a ti, Señor, te pedimos, Señor, que endereces nuestro camino, Señor, que endereces nuestra vereda, Señor. Sabemos que el tiempo se acorta, Señor, como lo manifesté. Yo no siempre voy a estar aquí, Señor, pero solamente tú sabes por qué pusiste esta inquietud en mi corazón, Señor. Yo no quiero quedar bien con fulanito ni manganito, Señor. Yo quiero servirte a ti, Señor. Y a través de eso deseo, Padre, que bendigas a mis hijos, así como todos mis hermanos aquí le desean lo mejor a sus hijos, Señor. Hay una razón por la que la gente no quiere esto en sus vidas, Señor. Llámate ese espíritu de religión, llámate ese
llévanos en paz a todos, en el nombre de Jesús.